Tengan buenas noches y sean bienvenidos a la tutoría virtual 4 de práctica docente profesor de matemática. Quiero presentar la agenda a trabajar para esta tutoría, el saludo, la presentación de agenda a trabajar, la resolución de dudas administrativas o dudas académicas si las hubiera y hubieran estudiantes conectados. Al final de la tutoría las podemos abordar. El sondeo de la lectura, que para esta tutoría está en la lectura del material de la unidad número 4, que es sobre métodos para la enseñanza, para el aprendizaje de las matemáticas. Quiero hacerle comentario de algunos avisos, y uno es sobre la experiencia de la realización del trabajo de investigación sobre la segunda práctica educativa, que es la observación de una clase de matemática. Lo otro es estar pendientes en entrega de la segunda tarea de investigación y la tarea 2 de la propuesta del desarrollo del contenido que usted desarrollará en la práctica 3. También recordar que pueden observar la grabación de la tutoría en la pestaña de las tutorías virtuales en la plataforma, y también sugerir la revisión de la ruta de aprendizaje de la unidad 4, así como la participación en las diferentes actividades correspondientes al contenido. Quiero comentarles que en esta tutoría se abordan 4 bloques, que son los 4 temas que están propuestos para esta unidad número 4. Al final de cada una de este bloque, de cada uno de los bloques, se hace la propuesta de la pregunta de tarea. Son 4 preguntas que, como ya es sabido, tendrán que responderlas apoyándose del material de la unidad y así enviarla posteriormente en la pestaña para la entrega de la tarea. Recordar también que la entrega de la tarea tiene un tiempo para el desarrollo de la tarea y la entrega de una semana. Así que sugerirles también que sean puntuales en el sentido de no entregar tareas fuera de la fecha propuesta. Por tanto, se sugiere que se revisen las fechas de entrega para no estar en esa situación de poder de estar entregando tareas por fecha, ya que eso genera un poco de inconveniente para ustedes como estudiantes. El bloque número 1 está referido a los métodos en la enseñanza de la matemática. Y cuando hablamos de métodos, estamos hablando de los métodos que un docente ha de utilizar para enseñar matemática. Al hablar de métodos, hablamos de varios, no solamente uno, y la situación que lleva a cualquier profesor que enseña matemática es que cuál es el método más adecuado, y esa es la pregunta que surge cuando uno ve un contenido. La primera pregunta es cómo voy a enseñar este contenido, cuál es el método que puedo utilizar, y se nos viene a la mente una serie de preguntas y otras que quizás ignoramos o desconocemos, y que son factores que son determinantes al momento de poder elegir un método. Algunos de los factores que podríamos mencionar es el tipo de contenido que se desarrolla, las características de nuestros estudiantes, los recursos con los que contamos, etcétera. Son varios elementos. Entonces, hay varios factores y variables que no se pueden predecir también con antelación ante el desarrollo de una clase, y estas aparecen en el momento en que se ejecuta una clase, pero el método ya ha sido escogido. Entonces estas situaciones que no se pueden prever con antelación
zonas que nosotros podemos registrar, y esa es la que nos va a dar como pie a que se hagan ajustes al diseño de clase que hemos preparado. De hecho, con un método, ¿verdad? Hay diferentes métodos. Y cómo determinar si un método es adecuado o es idóneo. El autor del material comenta que la idoneidad didáctica de un método para la enseñanza de las matemáticas se define como el grado en que dicho método resulta adecuado para su puesta en práctica en el aula de educación infantil. Nivel, para este nivel hace el autor esa referencia, pero creo yo que aplica y se puede extender hacia los diferentes niveles en que se enseña matemática. Al valorar la idoneidad matemática de un método, no solo interesa saber qué matemáticas se enseñan, sino cómo se enseñan. En ese sentido, Barodi describe 4 enfoques distintos de la enseñanza de la matemática, cuya descripción puede ayudar a identificar el modelo implícito que asumen los autores de un método sobre la enseñanza de las matemáticas. Comentarles que en estos materiales pues habrán realizado la lectura y son términos, conceptos que ya se han venido abordando en diferentes asignaturas. Uno de los enfoques que hace referencia a los diferentes métodos sobre la enseñanza de la matemática es el enfoque de destrezas, y es la que se centra en la memorización de las destrezas básicas a través de la repetición. Este enfoque tiene diferentes características, y una es que se basa en la asunción de que el conocimiento matemático es una colección de reglas, fórmulas y procedimientos. Otra de las características de este enfoque es que los aprendices son considerados como recipientes vacíos e incapaces de comprender la mayor parte de los conocimientos matemáticos. También el modo más eficiente de enseñar bajo este enfoque consistirá en la enseñanza directa de procedimientos seguida de gran cantidad de práctica. Una de las características también que prevalece es que no se presta atención a la comprensión de los procedimientos. La enseñanza y la práctica suelen hacer poca referencia al contexto y suele tener una alta carga simbólica abstracta. Las actividades no tienen un sentido, un porqué claro para los estudiantes. No suelen estar basados en sus intereses, no suponen una actividad genuinamente matemática y no resultan significativas. Sin embargo, los alumnos pueden llegar a alcanzar gran destreza en la ejecución de procedimientos, siendo muy rápidos y cometiendo pocos errores. Entonces, en este enfoque se pueden ver algunas características predominantes, y una es que en este enfoque se le da énfasis a la práctica. Entonces la memorización, a través de la práctica el alumno va a llegar a memorizar procedimientos, a dominar las reglas y también a aplicar fórmulas. También no se parte de los conocimientos previos de los estudiantes, ya que estos son considerados como mente vacías, como la palabra lo dice, recipientes vacíos. Se ignora el potencial, se ignora la experiencia, se ignora los conocimientos previos que los estudiantes tienen. Por tanto, no hay una construcción del conocimiento, sino que se hace, como llama a estos recipientes, se hace un depósito de una serie de información sobre estos recipientes, como lo llaman, como se considera en este enfoque, de tal manera que el estudiante es el que ejecuta, es el que pone en práctica la gran cantidad de información que recibe. Lo otro característica predominante es que no hay un
y no se da importancia a los problemas matemáticos, porque la enseñanza y la práctica no, no hacen poca referencia al contexto en donde el estudiante desarrolla su aprendizaje. De tal manera que dice que cae hay una alta carga simbólica, hay actividades descontextualizadas que no tienen un significado, que no tienen un porqué para los estudiantes. Entonces no se toman en cuenta los intereses de los estudiantes ni su contexto, y por tanto el aprendizaje en matemática en ese sentido no es significativo. Una de las cosas que puede ocurrir de forma positiva desde este enfoque es lo que al final el autor hace referencia, y es que los alumnos pueden llegar a alcanzar, dice, gran destreza en la ejecución de procedimientos, siendo muy rápidos y cometiendo pocos errores. Esto como resultado de la constante práctica que pueden llegar los estudiantes a realizar en el desarrollo de las diferentes actividades propuestas. El otro enfoque es el enfoque conceptual, y este se centra en el aprendizaje de procedimientos con comprensión. Las características de este enfoque son que las matemáticas son consideradas como una red de conceptos y procedimientos. Otra característica es que los niños son considerados capaces de hacer matemáticas siempre que se les enseñen cómo funcionan los procedimientos. El objetivo de este enfoque es que los niños consigan aprender las reglas, fórmulas y procedimientos de un modo significativo y con comprensión. También los procedimientos bajo este enfoque son simbólicos y se representan mediante modelos concretos utilizando dibujos o materiales manipulativos. Aunque en algunas ocasiones las actividades se presentan descontextualizadas y no está claro su sentido, es decir, por qué se hacen, hay un esfuerzo por promover un aprendizaje significativo. Entonces vemos que a diferencia del otro enfoque, hay un avance en este enfoque, ya que la matemática para el alumno, la enseñanza de la matemática para el alumno cobra sentido, cobra, digamos, un significado para ellos, ya que se hace un esfuerzo, o el esfuerzo está en que el alumno comprenda los conceptos y los procedimientos más que la memorización, y eso ya pone al alumno en una situación en que además de aplicar reglas y fórmulas, ha de saber por qué las aplica. Y aunque dice que en algunas actividades están descontextualizadas, pero a diferencia del enfoque anterior, se hace un esfuerzo, dice, por promover un aprendizaje significativo para los estudiantes. El tercer enfoque es el enfoque de resolución de problemas, y es radicalmente opuesto al de destrezas. Bueno, y de hecho este enfoque es el que está considerado en el programa de matemática en nuestro sistema educativo. Las características de este enfoque es que se centra en el desarrollo del pensamiento matemático a través del razonamiento y la resolución de problemas. Las matemáticas son consideradas como una forma de pensar, un proceso de investigación o como la búsqueda de regularidades con el fin de resolver problemas. Dentro de las características está también que se considera que los niños son poseedores de un pensamiento inmaduro y unos conocimientos incompletos, pero que están dotados de una gran curiosidad natural y son capaces de construir activamente sus propios conocimientos y su comprensión de las matemáticas. El objetivo principal de la enseñanza es introducir al principiante en la actividad matemática a través de la resolución de problemas reales para los niños.
El papel del profesor en este enfoque es que actúa como un compañero en el proceso de investigación sin dirigir este proceso. En este enfoque, el aprendizaje de procedimientos es secundario al desarrollo del pensamiento matemático. Entonces vemos que el enfoque el enfoque es la resolución de problemas y se pone el trabajo, va orientado de tal manera que sea el propio estudiante el que encuentre la forma adecuada de cómo resolver problemas. Y esto es contextualizado, de decir, problemas reales del entorno del estudiante, que genere un interés y un sentido, un porqué de realizar estos ejercicios, por qué resolverlos. Entonces, vemos también que toma protagonismo el estudiante y el docente toma un rol diferente en este enfoque, y es el de acompañar, el de orientar este proceso. Entonces, el docente no es en este enfoque el personaje, digamos, principal, es el que controla, el que toma el control del proceso, sino que es el que orienta y acompaña al estudiante en su proceso de aprendizaje. Más que memorizar y más que dominar destrezas, se pone de manifiesto el pensamiento del estudiante, considerando que hay un gran potencial en él para poder aprender matemática. El otro enfoque es el enfoque investigativo, y es una mezcla del enfoque conceptual y el de resolución de problemas. Bueno, vemos que también en el anterior enfoque, que es el enfoque de resolución de problemas, hay un elemento importante, y es el de la investigación. Es decir, el docente investiga cómo el alumno aprende, cómo se dan esos procesos, ¿verdad?, de enseñanza y aprendizaje dentro de esa interacción entre docente y estudiante. Entonces hay un elemento investigativo dentro de este proceso. Entonces, por eso es que dice que el enfoque investigativo es una mezcla del enfoque conceptual y el de resolución de problemas. Al igual que los anteriores enfoques, estos tienen sus propias características, y una de ellas es que las matemáticas se ven simultáneamente como una red de conceptos y procedimientos y como un proceso de investigación. Los niños son considerados como capaces de construir activamente su conocimiento, construcción que es mediada y guiada por el profesor a través de propuestas de actividades previamente planificadas, aunque también a través de experiencias de investigación que surgen durante el proceso de aprendizaje. El objeto es el aprendizaje de reglas, procedimientos y fórmulas de un modo significativo, pero también deben adquirirse competencias de razonamiento, representación, comunicación y resolución de problemas. Entonces, tenemos las características de este enfoque, y a diferencia de los anteriores, pues es un enfoque que integra otros elementos importantes que vienen a favorecer el aprendizaje de la matemática, y toma otro sentido o otra perspectiva de cómo enseñar matemáticas. De igual manera que el enfoque anterior es el estudiante el que toma protagonismo, él es el que construye su propio conocimiento a través de la orientación, a través de la ayuda, de la orientación y el acompañamiento del docente. Y además, dentro de lo que se enseña, lo importante en este enfoque
es que el objetivo es el aprendizaje, como dice en este párrafo, de reglas, procedimientos y fórmulas de manera significativa, pero también hay otros elementos que están dentro de las competencias que en matemática, que en el razonamiento, la representación, comunicación y resolución de problemas. Y acá está la primera pregunta de tarea. Y dice de la siguiente manera: la matemática es importante. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre el enfoque de resolución de problemas y el enfoque investigativo en educación matemática? Tienen el material para que lo lean. De hecho, el material está bastante resumido. Todo lo que está dentro del material es bastante importante, muy importante. Así que es poco lo que he dejado afuera en esta presentación. Así que pueden auxiliarse de esta presentación o del material, ¿verdad? Ya que es corto y, como menciono, casi que todo lo que está ahí es importante tomarlo en cuenta para poder responder a las preguntas de la tarea. El segundo bloque está referido a las metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. De acuerdo a esto, según Nerisi y Mideo, las metodologías son el conjunto de métodos y técnicas lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. Se da, dice, el nombre de método didáctico al conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente rectificación del aprendizaje. De igual manera que en los métodos, las metodologías para escoger o seleccionar una metodología de enseñanza, hay diferentes elementos, diferentes factores que se toman en cuenta antes de poder escoger la metodología que hemos de utilizar. Comentarles también que, de acuerdo a la lectura, puede ser que y ahí es donde debemos de tener cuidado, y es que todos los elementos están íntimamente relacionados, desde el contenido, los objetivos que se proponen en el aprendizaje para el estudiante, las metodologías, las actividades de mediación, que ahí es donde aparecen las metodologías que hemos escogido para enseñar matemáticas, y también cómo el alumno va a aprender, pero también estas van amarradas a la evaluación que hemos de hacer. Entonces, podemos, y ahí es donde comento que hay que tener cuidado, porque no debemos dejar a un lado la evaluación como menos importante, sino que la evaluación también debe de corresponder o debe estar en sintonía, digamos así, a la metodología que hemos escogido, ya que las metodologías determinan cómo vamos a evaluar al estudiante. Continuamos. Dentro de los elementos que mencionaba hace un momento, que hacen parte de una estrategia metodológica, se distinguen las siguientes: los objetivos, que son las metas a corto o largo plazo que se piensan conseguir con la realización de determinadas actividades; las actividades, que son las tareas o acciones a seguir tras la consecución de un objetivo o solucionar determinada dificultad. El otro elemento es el método, que es la forma o proceso a seguir en ejecución de una o varias actividades a fin de conseguir determinada meta u objetivo. Los recursos también, que son los materiales que hacen posible la aplicación de un método determinado. A más de los elementos, también es necesario definir las siguientes funciones dentro de una estrategia metodológica. Y es que esta metodología puede cumplir una función orientadora, integradora o planificadora.
La función orientadora dice que ayuda al docente en la ejecución de determinadas actividades o acciones en pos de un objetivo educativo determinado. La función integradora, puesto que globaliza diferentes conocimientos donde se centra en determinadas falencias o problemas que impidan la consecución de un objetivo educativo. Y está también la función planificadora, que permite al docente prever diferentes situaciones que pudiesen condicionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el docente debe de considerar estos tres elementos también como parte de los factores que determinan la metodología que hemos de utilizar o ya escogimos y están siendo aplicadas en el diseño de clase que hemos propuesto para un contenido. Bueno, comentarles que acá menciona los elementos que ya mencionaba, que decía partimos de un contenido, eso determina los objetivos determinan las actividades de mediación. También menciona como parte de estas actividades el método, ¿verdad?, que va amarrado a todos los elementos anteriormente mencionados. Y están los recursos, también importante, porque de los recursos que hemos de utilizar están determinados por el método que hemos escogido, así que es importante poder verificar que contamos con esos recursos para poder aplicar ese método. También la evaluación que mencionaba, deben de estar la evaluación, que es otro elemento que aparece, que aparece dentro de una planificación, debe estar íntimamente o directamente relacionada con el método que hemos escogido. Están otros elementos que son parte de la propuesta metodológica para la enseñanza-aprendizaje de la matemática. La estrategia metodológica para el aprendizaje de las matemáticas está formada de la siguiente manera. El título. En este se plantea de acuerdo al tema a desarrollar según el programa de estudio. Otra parte de la propuesta metodológica es el objetivo. El objetivo se realiza de acuerdo a los planes establecidos, ya que es una meta que uno como docente quiere lograr o alcanzar con los estudiantes mediante diferentes actividades planteadas en la estrategia metodológica. La otra parte de esta propuesta es el método. Los métodos a utilizarse en la presente estrategia metodológica para el aprendizaje de las matemáticas será de acuerdo a su contenido o asignatura. Por ejemplo, una estrategia, el método de resolución de problemas. Otra parte son las actividades. Se realizarán actividades como juegos lúdicos de acuerdo al tema que se va a estudiar, tareas dentro y fuera de clase, trabajos cooperativos. Está también los recursos didácticos, que son los materiales a utilizar. Serán seleccionados por el docente con anterioridad, lo que mencionábamos, que hay que asegurarnos que contamos con esos recursos, de acuerdo al tema a tratarse durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y acá aparece el elemento que yo mencionaba, que es la evaluación. Después de haber culminado el aprendizaje, es necesario conocer si el aprendizaje ha sido significativo. Uno de los mecanismos de comprobación es la evaluación a través de sus diferentes instrumentos, como puede ser una prueba objetiva, como por ejemplo un cuestionario, puede ser una lista de cotejo, una guía de observación, puede ser también como instrumentos de evaluación actividades propuestas que pueden ser propuestas por el docente especialmente para esta fase que es de evaluación, o las mismas actividades que él propone, las actividades de mediación, pueden servir también para esta fase, ¿verdad?, dentro de la evaluación. Entonces, hay diferentes instrumentos que se pueden utilizar para poder evaluar
si el aprendizaje ha sido significativo para el estudiante. Aparece el segundo bloque, y para este segundo bloque la segunda pregunta, y es ¿por qué cree que es importante cuando planifica una estrategia metodológica para el aprendizaje de las matemáticas tomar en cuenta una sistematización tal como lo describe en la página 4 del material didáctico de la unidad 4? Ahora, comentarles, bueno, esta es la pregunta de tarea. La segunda, me voy a ir a estas diapositivas y comentarles que aparecen los elementos enlistados, pero en la práctica, cuando elaboramos una propuesta metodológica, estos elementos están ordenados en diferentes columnas, en diferentes formatos, los podemos encontrar. Estos formatos dependerá, bueno, ya en la práctica, depende del lugar donde trabajemos, cada institución maneja sus propios formatos, sus propios modelos, y si no es de rigurosidad, ¿verdad?, utilizar ese formato, pues como docentes podemos utilizar el formato con el que nos sintamos más cómodos. Esto aclaro, si no hay un formato que se nos dice que es el que vamos a utilizar para poder elaborar nuestra propuesta metodológica, pero digo, hay una variedad de formatos y uno puede diseñar con un formato nuevo para nuestro uso, o tomar alguna, ¿verdad?, con la que nosotros nos sintamos bien, ¿verdad?, cómodos de poder utilizar. El tercer bloque hace referencia sobre los métodos didácticos. Entre ellos está el inductivo, lógico, histórico y otros, que lo vamos a ver a continuación. Es dentro de estos métodos, y de acuerdo a su naturaleza, de los fines que procuran alcanzar, estos métodos, entre estos métodos están el método inductivo. Como ya sabemos, este método parte o va de lo particular a lo general, sugiriendo, se dice, a través de casos particulares en los que se descubre el principio general que los rige. Es el más indicado para el estudio de la ciencia, se basa en la experiencia, en la observación y en los hechos. Su aceptación estriba en que en lugar de partir de una conclusión final, se ofrecen al alumno los elementos que originan las generalizaciones y se lo lleva a inducir. Esto es activo por excelencia. Entonces, vemos que de acuerdo a esta idea, el método inductivo se basa del método experimental, ¿verdad? A través de la experiencia, a través de hacer, es que el alumno puede llegar a generalizar sobre los diferentes conceptos en matemática a partir de situaciones particulares. Está orientado experimentalmente, convence al alumno de la constancia de los fenómenos y le posibilita la generalización que lo llevará al concepto de ley científica. Bueno, creo que además de estos elementos, dentro de los elementos que nosotros también podemos ver dentro de este método, es que motiva al estudiante, provoca un interés de parte del estudiante para poder aprender o para querer aprender, y esa es una de las actitudes o reacciones que podemos ver en el estudiante. El otro método es el metodológico. Y el metodológico procura estructurar los elementos de la clase según las formas de razonar del adulto, por lo que no atrae demasiado a los alumnos de la escuela primaria ni a los adolescentes. Por lo que se recomienda en esos años es a partir de antecedentes o de experiencias concretas. Así que este método, en otras palabras, se puede aplicar con niños y adolescentes a través de experiencias concretas o anteriores, ¿verdad? La misma palabra lo dice, experiencias
para poder establecer esa conexión entre lo que los alumnos ya conocen a través de sus experiencias y el nuevo conocimiento que se quiere construir en ellos. El tercer método es el método analógico comparativo. Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión, por semejanza, hemos, dice, procedido por analogía. El pensamiento va de lo particular a lo particular. Entonces, la misma palabra lo dice del método, es el método por comparación. Este es uno de los métodos para enseñar matemática. También el otro método es el método psicológico y responde en mayor grado a la edad evolutiva del educando que a las determinaciones lógicas del adulto. Sigue el camino del concreto a lo abstracto, de lo próximo a lo remoto, y se ciñe más a la motivación del momento que a un esquema rígido preestablecido. Así que las características de este método son los que se mencionan. Y un quinto método es el método simbólico o verbalístico. Los trabajos de clase son ejecutados a través de las palabras, su único medio de comunicación es el lenguaje oral o escrito, se presta para la técnica expositiva. Un exclusivo procedimiento verbalístico no es recomendable porque termina por cansar y desinteresar a los alumnos. Algo que hay que tener cuidado con los métodos, ¿verdad? No utilizar un solo método, sino que poder variar, ¿verdad? De acuerdo al contenido, poder adecuar al contenido un método específico. Está el quinto método, que es el método heurístico. El profesor incita al alumno a comprender antes de fijar el conocimiento, implicando justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser representadas por el profesor e investigadas con el alumno, a quien se le acuerda el derecho de discordar o de exigir los fundamentos indispensables para que el asunto sea aceptado como verdadero. Se debe de comprender antes de aprender. Todo adquiere el aspecto de un descubrimiento. Así que este método dice que incita al alumno a comprender, es decir, a que haya una comprensión, ¿verdad?, de todos los elementos que aparecen dentro de un conocimiento específico. Y es aquí donde al alumno en este método toma un papel protagónico, ya que él puede expresar sus pensamientos, hacer conjeturas, justificaciones, fundamentos, ¿verdad?, para poder dar por aceptado o por verdadero, como dice aquí el párrafo, un asunto. Entonces, la característica también de que acá dice que se debe de comprender antes de aprender, muy importante, ¿verdad? El aprendizaje se da a través de la comprensión y esto es mediante el descubrimiento. El método analítico implica el análisis, esto es, la separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en la concepción de que para comprender un fenómeno es necesario conocerlo en sus partes que lo constituyen. Es pues el método que separa las partes del todo sin destruirlo para conocerlo mejor. Entonces vemos que este es un método que parte, digamos, parte del estudio de cada uno de los elementos que forman un todo, ¿verdad? Que en matemática un concepto, en matemática, por ejemplo, entonces se estudia, se analiza de manera individual todos los elementos, pero acá importante es que ese todo se separa en partes, pero sin destruirlo, y la intención o el objetivo es para
conocerlo y comprenderlo de mejor manera. Otro de los métodos es el método sintético. Implica la síntesis, esto es, la unión de sus elementos para formar un todo. Los fenómenos no son estudiados a partir de cómo se presentan, sino a partir de sus elementos constitutivos, en marcha progresiva hasta llegar al todo del fenómeno. Otro de los métodos es el método histórico y es el que está orientado a la importación del aula de episodios históricos o problemas del pasado para que los estudiantes los discutan o resuelvan. Está el método recíproco. El profesor encamina a sus alumnos para que a su vez ellos enseñen lo aprendido. El inconveniente es la falta de experiencia y madurez de los mismos. El otro método es el método de trabajo colectivo o colaborativo, y este se apoya en enseñanza en grupo, de la reunión de esfuerzos de los alumnos y de la colaboración entre ellos. Resulta el trabajo total. Este método, que es el método de trabajo colectivo, el método de trabajo colaborativo, en estos últimos tiempos ha tomado bastante relevancia, ya que los alumnos pueden aprender entre pares, es decir, entre compañeros también, ya que la misma interacción entre ellos favorece el aprendizaje. Todo esto, en el método de trabajo colectivo, requiere una disposición diferente del mobiliario escolar y una adecuada preparación del profesor. Entonces, en este método de trabajo colectivo, algo importante es la adecuación del aula y que el profesor, ¿verdad?, se prepare de manera adecuada para poder ejecutar las mismas actividades que él ha diseñado. Es un excelente instrumento de socialización del educando, ya que desarrolla el espíritu de grupo y prepara para futuros trabajos de cooperación en oficinas, laboratorios, empresas, etc. Entonces, vemos que este es uno de los métodos que más prevalecen dentro del desarrollo de una propuesta metodológica en trabajo colaborativo, ya que de acuerdo a este último párrafo, el impacto, ¿verdad?, o la influencia de este método, pues, trasciende durante los años y en diferentes contextos, ¿verdad?, ya que dice que prepara para futuros trabajos. Bueno, finalizo el tercer bloque, que es sobre las metodologías para la enseñanza de las matemáticas, enseñanza-aprendizaje, y aparece la tercera pregunta, y es que ¿cuál es la diferencia entre método y técnica en educación matemática? Los conceptos ambos conceptos, métodos y técnicas, están dentro del material de lectura de la unidad número 4. Así que hay que leer y establecer la diferencia entre estos conceptos. El cuarto bloque, y es el último, es el método de Singapur, ya mencionado anteriormente en otras asignaturas. Ya habrán oído hablar de este método, y es el aprender matemáticas sin memorizar. En Singapur cuenta la historia y el autor hace una referencia de dónde es que nace este método y por qué nace. Y es que dice que en Singapur los resultados no eran favorables. Por eso, para poder mejorar el proceso de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, se preocuparon de construir su propio método. Se apoyaron con un currículo, dice, contextualizado, textos de estudio para los docentes y los estudiantes y un conjunto de materiales que beneficiaron la manera de aprender matemática. En otras palabras, se da un cambio total sobre la manera en que se estaba enseñando matemática y que había traído como consecuencia resultados no favorables de parte de los estudiantes.
Pero la propuesta didáctica, continúa el autor del método de Singapur, para la enseñanza de la matemática, se preocupó de sustentar su metodología en 3 fundamentos teóricos, desarrollados desde la psicología cognitiva. Como centro de la propuesta se encuentra la resolución de problemas matemáticos, rodeado de 5 condiciones en que cada problema el estudiante desarrolla para llegar a la solución requerida. A su vez, cada condición considera aspectos metodológicos entre los cuales el estudiante optará. Vemos en este diagrama cómo fue organizado en el programa de estudio los contenidos. Y hay 5 dimensiones que se consideró en el marco curricular para organizar los contenidos en el programa, y una es la metacognición, el otro son los procesos, la otra dimensión o elemento es los conceptos, están las habilidades y están las actitudes. Todos estos elementos tienen como eje principal o eje central la resolución de problemas matemáticos. Vemos que también la resolución de problemas matemáticos en este método cobra relevancia, es decir, el objetivo era enseñar de manera significativa al estudiante a través de la comprensión, a través ni no de la memorización, a través de la comprensión, y que la matemática cobrara un significado, un sentido para el estudiante. Siendo así, esta diferente forma de enseñar trajo como consecuencia pues una organización diferente de contenidos, y esto pues obviamente logró motivar al estudiante al aprendizaje de la matemática, ya que otros países también adoptaron este método como forma de enseñar, ya que los resultados fueron significativamente exitosos. El marco curricular del método de Singapur se sustenta en 3 ideas fundamentales. Una de ellas es que la primera es el enfoque concreto pictórico abstracto, en sus siglas CPA, que postula que el aprendizaje de las matemáticas debe ir progresivamente desde lo más concreto, pasando por lo pictórico hasta llegar a lo abstracto de las matemáticas. Entonces, vemos que el enfoque tiene 3 fases, digamos, o 3 niveles de aprendizaje, y parte de lo concreto continúa con lo pictórico y luego lo abstracto. En los primeros años de aprendizaje es necesario que los estudiantes trabajen con diversos materiales concretos para poder interiorizar los conceptos matemáticos, que serán a base de aprendizajes posteriores. La segunda idea de este método es el currículum en espiral, que plantea que en el proceso educativo debe haber varias oportunidades para aprender algo, pero sin repetición de la tarea matemática. Los contenidos se van presentando gradualmente para que el estudiante adquiera el concepto matemático cuando esté preparado cognitivamente para hacerlo. La tercera idea de este método es el marco curricular del método Singapur, y esta es la variación sistemática. Se trata de presentar al estudiante una variedad de formas para aprender un concepto matemático. No se trata de memorizar fórmulas para resolver un problema, sino más bien que el estudiante sea quien elige la manera más adecuada para él de buscar la solución. Entonces observamos que este método está sustentado en estas 3 ideas fundamentales. Tomo la segunda idea, la voy a reforzar, y es que cuando
podemos ver que cuando se habló en un, bueno, y se sigue hablando de un término que es la retroalimentación, cuando un estudiante o un grupo de estudiantes tuvo dificultad en el aprendizaje de algunos contenidos en matemática, hablamos que es necesario hacer una retroalimentación o un refuerzo, de tal manera que los estudiantes logren el aprendizaje, que en un primer momento no se logró. Pero cuando hablamos de hacer una retroalimentación, es decir, volver a abordar el contenido, la idea es no resolver los mismos problemas ni abordarlos con la misma metodología con que lo abordamos, ya que si un buen grupo o un grupo de estudiantes no logró comprenderlo es porque el método no funcionó. Entonces, esta retroalimentación conlleva a tomar o adoptar un nuevo método o diseñar la clase de diferente manera. Entonces, parece ser que en esta idea está sustentada en la retroalimentación. Podría ver un poco acerca de esto, porque dice que el currículum espiral dice que plantea que en el proceso educativo debe haber varias oportunidades, dice, para aprender algo, pero sin repetición de la tarea matemática. Es decir, debe haber diferentes actividades enfocadas de diferentes maneras para que el estudiante pueda aprender si en un primer momento no lo logró. Bueno, y tenemos la tercera idea, que es la variación sistemática. Dice que el estudiante, a partir de una variedad de formas de aprender, él es el que elige la forma más adecuada de cómo buscar soluciones para un problema matemático. Bueno, y finalmente se plantea la cuarta pregunta, y es que ¿en qué consiste el método de Singapur? Aprender matemáticas sin memorizar. Estas cuatro preguntas, más que responderlas textualmente, la idea es que usted haga un análisis sobre la lectura del material y las respuestas no sean textuales, sino que la idea es que usted exprese lo que comprende o lo que piensa acerca del concepto que se propone en la pregunta. Entonces, aclarar esa situación, ¿verdad? Que las respuestas a las preguntas planteadas en la tutoría, lejos de ser textuales, debe de reflejar un análisis de lo que se ha leído, ¿verdad? Debe de reflejar una comprensión sobre la lectura que se ha realizado. Bueno, no hay estudiantes conectados a esta hora, solamente me queda por reforzar lo que anteriormente dije, estar pendiente de las fechas. Próximamente tenemos la entrega de la tarea 2, que es la de investigación. En la práctica se hizo y se hará, porque algunos estudiantes irán mañana, domingo, sobre la observación de la clase. De esa también hay una tarea que han de entregar, estar pendiente de las fechas. Si hay preguntas sobre la tarea de esta cuarta tutoría o sobre las tareas de investigación o el informe que harán posteriormente de la clase, pues pueden escribirme. Recordar que la tercera práctica, que es la última práctica que harán, son 3, es la ejecución de una clase. Es decir, ustedes tomarán un contenido, tomarán en cuenta todos los elementos que se han y todos los temas que se han venido abordando, mayormente en esta tutoría 4,
para poder diseñar su clase. Si hay dudas sobre cómo diseñarlas o cómo abordarlas, también pueden expresar sus dudas a través de los medios oficiales, que son la plataforma y el correo institucional. Desearles lo mejor en estas actividades que continúan, motivándolos siempre a continuar con la misma, con el mismo deseo, de la misma motivación que se refleja en las actividades que han entregado a la fecha. También volver a reiterarles mis felicitaciones por el esfuerzo que hacen al entregar a tiempo y muy bien hechas las tareas. Finalizo entonces la tutoría virtual 4, deseándoles una feliz noche y bendiciones.